La Tierra es un gran almacén de energía. El petróleo, el carbón, el gas. Todos los recursos energéticos que hemos utilizado son distintas formas de energía solar almacenada. Estamos viviendo un momento histórico. Abandonar estas formas de energía para usar directamente la energía proveniente del Sol. La energía solar fotovoltaica es un desarrollo tecnológico que tiene el potencial y que puede cambiar la sociedad, porque puede cambiar cómo generamos la electricidad que consumimos. Entonces estamos hablando de un cambio de paradigma en el modelo energético. Nos parece que la energía solar crece despacio en el mundo, pero la energía solar fotovoltaica está creciendo más rápido que ninguna otra fuente de generación de electricidad en la historia de la humanidad. Poder salir a la calle, poner una cosa que puedes llevar con tus manos y generar tu propia energía es algo que realmente va a producir una revolución inmensa. En el año 2009 se construyó este edificio de la izquierda. Aquí se colocó una línea totalmente automática para fabricar los paneles solares, los módulos. Esta parte de la derecha es la parte del almacén. De aquí salían y entraban las materias primas, los productos de los paneles solares. Por ejemplo, en el año 2005-2006 muchos de los paneles que salían de aquí iban directos a Alemania. A la izquierda estará la entrada, con el logo de Isofotón, y el edificio de oficinas, que es este dado de la izquierda, que como se ve está todo él hecho con paneles solares en la fachada. Es una fachada de paneles solares. Isofotón empieza en el año 81, a partir del Instituto de Energía Solar, la funda Antonio Luque aquí en Málaga, y aquí en Málaga, aquí en el sur de España, en el sur de Europa, pues se consiguió que gente malagueña, gente de aquí en su mayoría y gente del Instituto de Energía Solar, pues llegáramos a ser líderes en Europa, la primera empresa fabricante en Europa, la quinta fabricante del mundo. El Instituto de Energía Solar es un centro de investigación que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Y aunque formalmente se constituyó en 1979, las actividades empezaron antes, cuando un grupo de profesores liderados por Antonio Luque decidieron dedicar sus esfuerzos de investigación a la energía solar fotovoltaica, entender que era la respuesta a la crisis del petróleo del 72, el nacimiento de una conciencia del impacto medioambiental de nuestro modelo energético basado en combustibles fósiles. Había mucha tradición en creer que en España no se podía desarrollar nada, que nosotros éramos buenos para toreros, pero no para ingenieros, si lo puedo decir así, ¿no? Y yo creo que en aquellos años el Instituto tuvo un papel muy grande, no solamente en la parte tecnológica puramente dicha, sino en esa parte más humana, de decir, oye, si nos ponemos a hacer las cosas, pues igual que los demás, llegamos un día a hacer cosas interesantes, ¿no? La idea de trabajar en energía solar me ocurrió porque alrededor del año 72, 73 o algo por el estilo, yo era joven catedrático y entonces pues nos llevaron a visitar una serie de laboratorios en los Estados Unidos. Había un cierto profesor fan que estaba empezando a hacer células solares de silicio depositado sobre acero y tal, y eran muy baratas siempre y cuando no le pidieras que funcionaran, porque claro, me di cuenta que en Estados Unidos, después del primer choque petrolero, estaba todo el mundo detrás de la energía solar. Entonces dije, bueno, yo tengo un buen laboratorio y voy a hacer mi propia visión de la energía solar. Entonces me metí en esta aventura y dije, aquí no hemos perdido, hemos llegado antes de que se pierda el tren. Los americanos... Porque es la frontera, ¿no? Es la frontera, y los americanos han empezado a trabajarlo a la vez que nosotros, en el 73, yo en el 74. Y hubo un hecho importante, y es la transición política. La transición política produjo un interés social por la renovación de la sociedad española en general enorme. Y una de las bases de este interés social fue el interés por la energía solar, que está reflejado como uno de los temas prioritarios que se tomaron en los pactos de la Moncloa, que yo creo que fue un gran invento español. En la energía solar me he encontrado con el gusto de que a los españoles les interesa el tema, y por eso no pienso cambiar de él hasta que a los españoles les deje de interesar el tema. Y espero que nunca, porque como creo que esto va a ir a más...
El Instituto de Energía Solar, al principio, era un sitio de gente muy ignorante. Todos sabíamos muy poquito. No teníamos un ambiente científico en España tan bueno como podían tener en Inglaterra o en Francia o en los Estados Unidos, que era mucho mejor, ¿no? Inventé lo que se llamaba la célula bifacial, que me parece que se patentó en el 76, y empecé a investigar en ese tema. Es una célula que es capaz de recibir la energía del Sol, la energía, la luz que procede del Sol por ambas caras, a diferencia de una célula convencional como las que hay en el mercado internacional, que solamente la cara de atrás no es capaz de recibir la energía. Estas células tenían una característica, o estos paneles tenían una aplicación muy clara. Como todo el mundo sabe, las casas en Andalucía en su mayoría son blancas, entonces se aprovechaba el reflejo de esas paredes blancas para que las células del panel pudieran recibir radiación por la parte posterior y así aumentar la eficiencia. De ahí surgió la idea de fundar Isofotón. Se puso en marcha con unos 40 millones de pesetas. Era bastante dinero. Es decir, estos 40 millones de pesetas los pusieron alrededor de 40 accionistas. Y entonces, en 6 meses aproximadamente, la empresa estaba montada. Y en un año había módulos en la calle. Hasta el año 86 todo el mercado estaba cifrado en España para aquellas zonas o aquellos lugares donde no llegaba la electricidad, poder poner instalaciones solares. España fue pionera en la utilización de energía solar para producir electricidad para gente que no estaba conectada a la red eléctrica. Fue casi el primer mercado mundial de electrificación rural. A partir del año 86 empieza la internacionalización de Isofotón. Y comenzamos a trabajar en países de Sudamérica, países africanos. Se hicieron instalaciones para la molienda del grano, proyectos para el tostado de café. Podían asistir partos por la noche y sobre todo podían tener refrigeradores para guardar las vacunas y las medicinas. Se hacía una labor social muy importante. La energía solar iba más allá del mero hecho de dar electricidad. Antes no había agua, no había luz. Cuando se presentaba un problema durante la noche, había que buscar una lámpara de petróleo. Ahora, con un pequeño gesto, tendremos luz. Con el pequeño esfuerzo de abrir un grifo, tendremos agua. Seguro que la vida será mejor que antes. En el año 98 cambia un poco el panorama porque en los países desarrollados surge la posibilidad de instalar paneles solares conectados a la red eléctrica, no para sitios aislados, sino conectados a la red. Esto cambió totalmente el panorama, la situación de la energía solar y le dio nuevas oportunidades a Isofotón. La empresa nació hace 25 años fruto de un proyecto de investigación universitario. Málaga, Roberto Albacete. Poco se podían imaginar los universitarios que a finales de los 70 presentaron un proyecto de investigación que su idea se iba a plasmar en una de las empresas mundiales de referencia del sector de la energía solar. En el año 2005 Isofotón se convierte en la primera empresa europea fabricante de paneles solares en cuanto a capacidad. Nuestro panel era el más instalado en Alemania, Alemania líder en energía solar, etcétera, etcétera, pero eran paneles de Isofotón en aquel entonces. En el 2005 surge el Real Decreto en España que permite, que crea la tarifa, la prima, la instalación de paneles solares conectados a red, y entonces empezamos a mirar a España y surge el boom español. España se convierte en el primer mercado mundial. El 75% de las instalaciones del año 2008 se instalaron en España.
cambia el gobierno y entonces ¡rum!, viene todo el mundo a hacer negocio con eso, lo cual demuestra que la tecnología estaba muy madura. Se estaba discutiendo si la planta de energía nuclear, si Garoña había que desmontarla o no había que desmontarla. Y se estaba instalando la misma cantidad que lo que daba Garoña en fotovoltaico, pero se hizo en un año. O sea, Garoña se tardó, cualquier planta nuclear tardaba decenas de años en hacerse. Se pusieron unas primas pues muy altas. Entonces, ¿qué pasó? Que se mantuvieron fijas esas primas mientras el coste de la tecnología iba bajando. Pero se hizo de una manera que al no bajar las primas, según iba bajando el precio de la fotovoltaica, se creó una burbuja fotovoltaica muy rápido. ¿Qué pasó? Vinieron inversores de fuera de España a instalar tecnología, en muchos casos no española, en España, pagada por españoles. O sea, quiere decir, fue algo que no se hizo bien. Se tradujo en un elemento más de creación de déficit en el sistema eléctrico. Esto también era una tradición española que había empezado con la construcción de más nucleares de las que nos hacía falta, luego pusimos más centrales de gas de las que nos hacía falta y después también pusimos más paneles solares de los que nos hacía falta. Por otro lado, permitió el desarrollo de la fotovoltaica y permitió que hoy estemos donde estamos, es decir, en ese sentido España fue pues, el que propició ese desarrollo rápido de la fotovoltaica, ¿no? Generó un saber hacer en instalaciones fotovoltaicas interesante y ese saber hacer está haciendo que ahora hay muchas empresas españolas que están trabajando por ahí fuera. Esa parte pionera siempre está bien, porque cuando eres pionero haces cosas sin tener mucho modelo a imitar, lo que te permite aprender mucho. El fotovoltaico está creciendo de una forma tan importante que se preveía un problema de abastecimiento de la materia prima, que es el silicio purificado. Empezó a haber escasez de silicio. El silicio es la base, es el elemento, la materia prima base de las células solares. Entonces, un material que estaba normalmente entre 30, 40, 50, en el peor de los casos, dólares por kilo, de buenas a primeras, con el boom de fabricación pasó a costar 100, 200, 300 y hasta 400 dólares por kilo. En Europa no éramos capaces de pagar esos precios porque no hubiéramos sido capaces de vender esos paneles al precio resultante. Nuestra tecnología era la mejor que había en ese momento, pero surge una máquina que empieza a funcionar desde el año 2005, que es la industria fabricante china. Las empresas chinas querían acaparar mercado, era la política, y entonces no importaba si perdían dinero, si tenían pérdidas. No podíamos seguir ese ritmo. Entonces se aprovecharon de esa situación, bajaron los precios de forma artificial y hundieron a empresas como Isofotón. Prácticamente un 60-80% de las empresas caen entre el año 2007 y el 2010. Es verdad que hemos perdido contra Asia, pero no solo España, toda Europa. Hemos perdido el pulso en la fabricación de los módulos fotovoltaicos, la hemos perdido totalmente, no hay ninguna empresa ahora fabricando en España y yo creo que es difícil imaginar que las vaya a ver en un futuro inmediato. Mientras Europa subvencionaba y primaba las instalaciones, o sea, la energía solar como tal, China subvencionaba y primaba la industria china. ¿Qué ha ocurrido? Que China se aprovechó de esas ventajas de la financiación europea para traer aquí sus productos y ahora China se ha aprovechado de la bajada de los precios para hacer las instalaciones en su país. ¿Va a ser esto bueno para el mundo? Bueno, va a ser bueno para el mundo porque los chinos van a conseguir hacer lo que nosotros no hacemos. Si miras fuera de España, ves que realmente la fotovoltaica no para de crecer. En China, en Japón, en la India ahora se está haciendo mucho. Digamos que hay una tendencia global clarísima a que la fotovoltaica está desplazando y va a desplazar las tecnologías convencionales, ¿no? Desde el año 2000 aproximadamente, la mayor cantidad de inversiones en nuevas plantas de energía son en energía solar y eólica.
O sea, ¿y eso por qué no lo percibimos aquí? No lo percibimos porque se están instalando en esos 2 billones, en los países a los que pertenecen los 2.000 millones de habitantes que van a incorporarse al primer mundo. Los países que están creciendo económicamente, los países tipo latinoamericanos, países africanos, etcétera, ahí de alguna manera se puede poner mucha energía solar sin necesidad de echar a nadie fuera, porque los sistemas tienen que crecer. Y ahí no hay muchos conflictos y la energía solar está creciendo de una manera rápida y casi natural. Lo que ocurre es que los países que tienen que crecer su sistema energético puedes poner solar sin quitar nadie de la mesa, pero aquí es como el juego este de la silla. Cada vez que nos sentamos hay uno que se tiene que quedar fuera y claro, es más difícil. Europa en su conjunto el año pasado debió de instalar la mitad de energía solar que instalaba hace 5. El país que más instaló el año pasado fue Inglaterra. En Inglaterra tienen muy poco sol. España en el año 2008 instaló el 40% de la potencia mundial y el año pasado instalamos menos del 0,1%. Todo eso son anomalías propias de países que tienen sistemas energéticos ya muy grandes y donde meter uno más en un sitio que ya está lleno es difícil, más difícil, ¿no? Entonces ahora en España estamos en un momento particularmente muy bajo, pero yo personalmente creo que no durará. Si la energía solar fotovoltaica ya es barata, ¿por qué en un país como España, donde tenemos tanto sol, no tenemos todos ya un panel en nuestro tejado? Pues el obstáculo principal es que en la legislación que existe, en lugar de incentivar, de animar a la gente a instalar paneles en su tejado, lo que hace es frenar o obstaculizar el desarrollo del autoconsumo. ¿Cómo lo hace? Pues una de las barreras principales para el autoconsumo es lo que se llama el impuesto al sol. El impuesto al sol es un gravamen que se establece sobre la energía que generan los paneles, por ejemplo, que yo tengo en mi tejado y consume, por ejemplo, la lavadora de mi casa, pero nunca pasa por la red eléctrica. Bueno, pues la regulación actual dice que sobre esta energía yo tengo que pagar un impuesto. Este impuesto al sol es una de las principales barreras, pero no es la única. La otra barrera importante que existe en España es que por la energía que se vierte a la red, es decir, en una situación donde mis paneles están generando electricidad, pero yo no quiero consumirla y me sobra, entonces yo lo que hago es que la vierto a la red eléctrica, por esa energía en España no te pagan absolutamente nada, tienes que regalarla. Esta situación es muy diferente en otros países, en Alemania, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, por la energía que tú viertes a la red, se considera que tienes que recibir un pago y eso hace que a la larga los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo sean más rentables y más ciudadanos se decidan a convertirse en autoconsumidores y productores de electricidad. Yo calculo que en 4 años la gente se va a empezar a desconectar de la red. Porque no se va a generar uno su propia energía, la va a almacenar en las baterías, va a cargar su coche eléctrico, todos contentos, no contaminamos y creamos un planeta mejor. La energía solar fotovoltaica en particular es una forma de producir electricidad que tiene una peculiaridad grande y es que da igual ser grande que pequeño y entonces esto hace que de alguna manera todos podamos ser en potencia una compañía eléctrica. Como todo cambio tecnológico, pues claro, impone también unos cambios económicos, porque tenemos una nueva fuente capaz de generar electricidad diferente de las que existían hasta el momento, y también cambios sociales, porque el hecho de que ahora mismo una persona pueda generar la electricidad que consume en su propia casa, instalando unos paneles en el tejado, es algo que hace 5 años o 10 años era totalmente inimaginable. Y como cualquier cambio, pues supone empresas y personas que disfrutaban de la situación anterior y no quieren que las cosas cambien, y también como cualquier cambio, pues la sociedad, los ciudadanos en general, están un poco desinformados. Tienen la información de hace 10 años, piensan que la energía solar es algo pues bonito, limpio, pero muy caro, tan caro que no se puede utilizar. Hoy ya se puede generar electricidad con fotovoltaica a un precio muy competitivo, es decir, a un precio similar al que se obtiene con otras fuentes de generación tradicionales, como puedan ser el carbón o la nuclear. Yo creo que llegará un momento en que no haga falta el argumento ecológico, aunque sea muy importante, pero no hace falta decir, oye, es que esto es necesario porque estamos con el problema del cambio climático. No, esto es mejor porque es más barato
y ya está. Bueno, ahora en España toca empujar para que ese bloqueo desaparezca, pero a nivel mundial está creciendo muy rápido y sería bueno no perder el tren. ¿Qué puede pasar de aquí al futuro? Que sería la pregunta. Las eficiencias han ido subiendo de forma importante. Aquí en Isofotón, cuando empezamos, las eficiencias eran del 8-9%. Esto ha ido creciendo de forma muy rápida y en la actualidad hay células ya pero comerciales, industriales, con eficiencias del 22,5%, del 23%. Entonces ahora mismo los institutos, entre ellos el Instituto de Energía Solar, ya están trabajando en ir más allá del 25%. Ahora ya no podemos competir en precio, o sea, no podemos pretender fabricar módulos fotovoltaicos más baratos que los que hace China, pero sí que podemos, por ejemplo, pretender aparecer con una tecnología radicalmente nueva, de la cual no baje precios en función de volumen de producción, que es como está bajando el precio ahora la fotovoltaica, sino en base a conocimiento. La batalla es en la investigación, en el conocimiento. Entonces, el caso está resuelto, no hay ningún problema, está resuelto. Pero sí hay un problema, y hay un problema técnico. Y el problema técnico es la acumulación, el almacenamiento de la energía. No sabemos almacenar la energía. Y si se pone en marcha una economía basada en el fotovoltaico, pues hay que inventar sistemas para almacenar energía. Recuerdo que el momento, casi el punto de inflexión fue una vez que había que escribir una propuesta científica y tenía que firmar el director del grupo de investigación, que en aquel momento era Antonio Luque. Entonces me reuní con él en su despacho y fue la primera vez que vio la idea, ¿no?, plasmada en 2 folios. Entonces, bueno, era rápido, tenía que irme corriendo. O sea, llegaba tarde y le dije, Antonio, luego te lo explico. Y cuando volví en la cafetería estaba Antonio Luque, me paró y me dice, oye, esto que me has contado me ha encantado, esto del silicio fundido, tal, no sé qué. Y es cuando dijo, esto patenta. Cuando tú fundes el silicio, ese silicio fundido tiene una energía que cuando la suelta es muy grande. Eso es el calor latente de fusión. Entonces, bueno, pues ¿cómo almacenas energía en silicio? Fundiéndolo. Y la energía que empleas en fundirlo es aquella energía que vas a almacenar. Y entonces ese silicio que fundes, la gente decía, bueno, ese tiene mucho calor latente, sí, pero pero la temperatura de fusión del silicio es 1400 grados centígrados. Eso es mucha temperatura, eso es incandescente, eso no se puede manejar. ¿Y por qué no usamos fotovoltaico para convertir esa energía en energía eléctrica? Un contenedor con silicio fundido es como tener un sol pequeñito del cual puedes extraer energía, y la mejor forma de extraer energía de un sol es la fotovoltaica. Es como hacer una pequeña central en la que tienes el sol y la instalación fotovoltaica, todo eso en una caja. Estamos aquí para cubrir el expediente o para tener una línea en el currículum, sino para que realmente lo que hagamos tenga impacto en la sociedad y tenga impacto en el modelo energético y suponga un cambio. Yo creo que en el Instituto de Energía Solar una de las cosas que lo diferencian de muchos sitios y que le hace ser muy excelente en la investigación es que se atreve a hacer cosas que nadie ha hecho antes y con confianza en el criterio propio de pensar que las cosas salen si te lo propones. En mi opinión es muy interesante, es apasionante realizar investigación en energía solar fotovoltaica hoy, porque estamos viviendo el cambio de esta tecnología. Esta tecnología ha pasado de ser una cosa rara que se estudiaba en un laboratorio a ser algo que de verdad empieza a ser una solución y empieza a utilizarse para generar la electricidad que consumimos. Si eso no lo ha hecho nadie es que no funciona, ¿no? Es negarte
antes de empezar, en plan de, eso si no lo han hecho los alemanes o los americanos, no pierdas el tiempo. Y digo, bueno, o sea, habrá que ver si realmente tiene sentido o no, no dependiendo de que lo hayan hecho otros. Precisamente, si hacemos lo que han hecho otros, nunca vas a ser el primero en nada. España tiene hoy unos científicos muy buenos, pero tiene una industria todavía muy poco científica. Eso es un desbalance que tiene España, un desbalance que habría que resolver, pero lo tiene. Si de algo estamos orgullosos es de los grandes conocimientos que tenían los técnicos de Isofotón. Tenía un activo en su fábrica, en su maquinaria, pero sobre todo en los conocimientos y la capacidad que tenía el personal de Isofotón. Era algo reconocido en todo el mundo. Hemos propuesto ideas nuevas, ideas originales, que además han arrastrado a otros investigadores y centros de todo el mundo que se han sumado a las mismas. Por todas partes del mundo hay investigadores españoles formados en el instituto que están aportando su conocimiento desarrollado aquí. La pregunta es, ¿quieres ser el que inventa? ¿Quieres ser el que desarrolla estas tecnologías o no? ¿O quieres ser el que las usa? Si quieres ser el que lo desarrolla, tienes que apostar de verdad. Y apostar de verdad no se hace repartiendo miseria entre muchos, se hace con apuestas valientes y gastándose dinero y arriesgándose y sabiendo que te puedes equivocar. La energía siempre ha sido un asunto muy politizado, en el buen sentido del término. Se contempla mucho en términos maniqueos. Están los buenos por un lado, que son los que defienden la energía solar y tal, y los malos por el otro, que son los nucleares, los del carbón y todo esto, ¿no? Y esos análisis son siempre malos. A mí me parece que los análisis maniqueos son muy malos descriptores de la realidad. Y en este sentido creo que los institutos tenemos una cierta capacidad de poner encima del mantel un análisis un poco más frío de la situación, más real, y que por lo tanto es mejor para desarrollar estrategias y entender lo que pasa, ¿no? Yo creo que el instituto ha sido una condición necesaria para que la energía solar triunfe y triunfe en España. Ahora todo el mundo sabe que la energía solar es el futuro. Ahora el baile es mucho más grande y los institutos, todos en general, tenemos un papel más pequeño en eso, de lo cual hay que alegrarse. Hay mucha más gente haciendo energía solar, ¿no? Me decía mucha gente, si tú estuvieras en Estados Unidos, yo decía, pues no sé lo que pasaría, pero yo la suerte que he tenido en España de ser catedrático muy joven, de no sé qué, en Estados Unidos hubiera tenido que ser muy listo para llegar a ese mismo nivel, más listo de lo que soy. Entonces yo en España tenía la ventaja de que tenía menos competencia, pero ahora nadie se atreve a hacer nada y cualquier acción pasa por 6 auditorías. Claro, y cualquier pregunta que hagas de si puedes hacer esto o lo otro, te contestarán que no, nada puede hacerse. Claro, cuando existe este ambiente en una sociedad, esa sociedad deja de ser creativa. Y es una de las muestras de la decadencia de Occidente. En cuanto tú eres consciente de que con las tecnologías que desarrollas eres capaz de propiciar revoluciones sociales, analizar eso y ser consciente de todo eso te convierte en un humanista, te importa el ser humano. Ahora mismo estamos viviendo otra de esas revoluciones tecnológicas cuyas implicaciones a futuro en las revoluciones sociales que están por venir somos incapaces de prever, pero desde luego que las va a haber. Y esto no hay quien lo pare, es decir, la energía del siglo XXI es la energía solar, clarísimamente. Que sí, que tenemos una tecnología que ha cambiado mucho en estos últimos 10 años y que ya es capaz de generar electricidad de manera limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero y de manera relativamente asumible en cuanto a su coste. Y en el futuro no hay más energía que la solar, eso hay que saberlo con claridad. El buey que tenemos para arar es ese, ¿no? Nos guste o no nos guste. Vamos a ver un experimento de ver cómo hay una buena cantidad de energía que viene por detrás. Si ahora el doctor Sala tapa por aquí detrás el panel, pues se ve una reducción, destapa por favor, se ve una reducción que no es muy notable en este caso, casi si te retiras un poco más y ahora tapas. Bueno, se ve una reducción de energía que se observa viendo como la aguja baja, quitas de nuevo otra vez. Entonces, la realidad es que ahora mismo estos paneles son los que dan mayor energía en el mundo.